buenos días, a la orden. Buenos días, Osvaldo. Han pasado cosas estas últimas 2 semanas. En Ecuador se subió el salario básico unificado. ¿Cómo ves tú el panorama político ya como proyección para el año 2022? ¿Crees que este gobierno culmina el año bien, de manera estable? ¿O lo ves, digamos, un poco dudoso el panorama? Buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan. Gracias a este medio de comunicación por tomar en cuenta mi punto de vista. El 22 es, digamos, el segundo año post pandemia, y estos años post pandemia van a ir poco a poco volviéndonos, digamos, a la normalidad, sobre todo en los temas económicos y esperemos que en los políticos. Yo veo para el Ecuador un año preelectoral en materia de gobiernos seccionales, y hay plazas electorales grandes como Cuenca, Guayaquil, Quito, que siempre están en la discusión política y que siempre de alguna forma influyen en el ámbito nacional. Entonces, estas elecciones seccionales que del 2023, que prácticamente van a ser en febrero, si no me equivoco, principios de marzo, de alguna forma el 22 va a ser la antesala, y con todo lo que eso implica, ¿no? Tomemos en cuenta que el gobierno, al ser el dueño de la chequera y el ser un Estado central, al ser un gobierno unitario central, va a jugar mucho el flujo que le dé a los gobiernos locales. Esto en el ámbito local, ¿no? Un lazo que ojalá se consolide. ¿Tú lo ves consolidado? Porque la verdad, digamos, entre las decisiones que ha tomado respecto a la subida del salario básico, cuyo objetivo en teoría es llegar hasta los $500 cuando termine su periodo, y otras decisiones que aún debe tomar, ¿no? Se menciona que probablemente esa subida de salario se va a ver recompensada en una reforma laboral. ¿Tú ves a un presidente que está consolidado ya o que le falta? Yo veo un lazo, y esto me preocupa, que su aceptación se ha diluido en muy poco tiempo. Moreno, si bien es cierto, tuvo unos márgenes de aceptación muy bajos. El punto digamos, de inflexión fue octubre del 19. Eso con respecto a su popularidad, pero durante un poco más de 2 años se mantuvo estable. Entonces, lo mismo con Correa. Bueno, en el caso del correísmo fue diferente, pero generalmente los gobiernos suelen sostenerse 1 año o 2 con popularidades altas. A mí lo que me llama la atención es cómo en un tiempo tan corto se diluyó esta aceptación, se diluyó esta popularidad, digamos que bordea más o menos 30-40%, no estoy seguro. Pero sí es de preocuparse cuando esa... Discúlpame la interrupción. Yo creo que también la expectativa y la vara ha sido muy alta, ¿no? El gobierno empezó muy bien con el tema de la vacunación, que creo que fue algo extraordinario y nos dejó muchas lecciones de lo que puede suceder en este país cuando el sector privado y el público juntan el hombro. Pero hubo otro tipo de circunstancias, sobre todo en la efectividad de la gestión. Por ejemplo, el tema carcelario. La primera vez la gente te lo puede tolerar, que bueno, sabes que lo heredó, pero ya la segunda, la tercera es complicado. El escándalo de los Pandora Papers, que indudablemente, claro, sí, el grueso del periodismo, de la élite del periodismo mundial de investigación te acusa de algo, y el grueso de los periodistas criollos te defienden, de alguna forma la opinión pública se siente afectada. Yo creo que también eso fue parte de la reforma tributaria, ciertas contradicciones de combinarte a pagar impuestos, de afectar a la clase media cuando tú te derogas el impuesto a la herencia, que te afecta directamente. Eso es terrible, escandaloso para mí. Más o menos como que usted se deroga pensiones de alimentos. Claro. Es terrible eso que sucedió ahí, ¿no? Y bueno, creo que ese tipo de factores, sumado a la pérdida de aliados fundamentales y claves, como el caso del Partido Social Cristiano, pero al final en el ámbito parlamentario, en un parlamento, digamos, donde las bancadas finalmente están en una situación bastante favorable para el gobierno, tienes a un bloque de UNES negociando la liberación de sus rehenes o de sus prisioneros, tienes a Pachacuti, que eso me da mucha lástima, el movimiento que debió ser la alternativa al neoliberalismo, que debió ser quien debía desplazar al correísmo de ese espacio de la izquierda, un día es Lazo, otro día no, un día se dividen, un día se ven en la ascensor y luego juntos.
es terrible lo que pasó. A mí me da mucha tristeza porque yo me sentía muy identificado con la esperanza de que existe una nueva alternativa que sea la respuesta natural al neoliberalismo. Y una izquierda democrática que tiene de izquierda lo mismo que el Independiente del Valle de José Terán. Pues, realmente. Claro, totalmente. Justo mencionaste. Sí, mencionaste Dígame. Curiosamente la vara alta, ¿no? Que la vara estaba muy alta y me parece curioso que lo menciones porque después del gobierno de Lenín Moreno probablemente es cuando la vara menos alta estuvo, ¿no? Parecía que cualquier presidente que viniera tenía la chance de tener estabilidad, porque de hacer nada en un proceso de vacunación nulo, en un manejo de crisis espantoso como el de Lenín Moreno, el presidente que venía la iba a tener, digamos, más fácil de construir esa popularidad que parece que pasó, ¿no? Con Lasso al principio. Pero ahora parece que se está desquebrajando, ¿no? Sobre todo con lo que sucedió en Guayaquil. Pues no sé si usted vive en Guayaquil, pero, Sí. pero en marzo y abril de 2020 lo que vivió la ciudad fue espantoso, fue casi medieval lo que nos sucedió acá. En la Edad Media, durante la peste negra, las autoridades tumbaban todos los accesos al pueblo y regresaban 6 meses a ver si alguien había sobrevivido. Claro, Algo solo similar faltaba en Guayaquil. marcar cruces en las casas, ¿no? De los contagiados. Es terrible, terrible. Todavía no aparecen aproximadamente 100 cadáveres. Es una cosa espantosa. Eso no se debe de olvidar. Nosotros, le comento, yo presido la red de latinoamericana de consultores políticos, y desde esa red nos articulamos con colegas de casi 28 países del mundo hispano y portugués, y ellos nos ayudaron a difundir, llamando cada uno de estos colegas a sus casas, a sus casas de prensa de todos sus países a contar lo que estaba sucediendo en Guayaquil. Nosotros nos encargamos de difundir porque muchos espacios de comunicación estaban tratando de cubrirlo a Moreno, pues, ¿no? Claro. En ese momento, ese manejo espantoso de lo que nos pasó acá, que eso no puede quedar en la impunidad y no puede quedar olvidado. No, la verdad que no. Bueno, el domingo hubo elecciones en Chile, ganó Gabriel Boric, perdón. ¿Cómo ves esta victoria de la izquierda en Chile? ¿Crees que representa un punto de inflexión para la región, tomando en cuenta que, digamos, no es el primer gobierno de izquierda que está, digamos, asentándose en Latinoamérica? Lo de Chile es un largo y amplio proceso, con heridas que no se curan desde hace mucho tiempo, con un legado para mí nefasto que era el de la dictadura de Pinochet, que todavía para mí sigue en vigencia. Tenías una izquierda, una concertación, sí, por supuesto que sí, pero que estaba siempre tutelada bajo un marco institucional que había dejado la dictadura, con un sistema totalmente excluyente en dos áreas que son fundamentales para la existencia de una sociedad, que son salud y educación. Boric también con el tema constituyente, que son las alas más, digamos, un poco más radicales, entre comillas, ya tenía, digamos, más que viento, huracán de cambio a favor de él. Y bueno, yo supongo que tendrá los mismos problemas que tuvo Allende en su momento. Yo creo que Boric no está relegando, digamos, reemplazando o tomando la posta de Lagos. Yo creo que está tomando la posta de Allende. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que va a tener que concertar, porque la situación que vivía el compañero presidente Allende en el año 73 es diferente a la que puedes vivir en el año 2021, que son dos instancias totalmente diferentes. De hecho, era otro siglo, otro mundo, con otras disputas, con otro escenario. Pero Boric para mí es la prolongación de Allende. Toma la posta de un proyecto que fue en su momento interrumpido por la dictadura más sangrienta que se haya conocido, por lo menos en el continente, porque las Argentinas era un tema, si bien es cierto, hubo más desaparecidos, pero era un tema que era sistemático de mucho tiempo atrás. Lo de acá fue una política de Estado directamente a eso, con un esquema, digamos, totalmente excluyente, que busca proteger directamente a los intereses del gran capital. Así que vamos a ver cómo concerta, cómo negocia. Vi señales positivas desde el momento que se reunió con Kast, que hay que aplaudirlo, en el sentido de que ese señor sobrepasó todas sus expectativas y lo veo como una alternativa a futuro. Y ojalá, yo creo que es bueno tener puntos de inflexión, de quiebre, de debate, digamos, de conversación.
pero en todo caso, como le planteaba, vamos a ver cómo finalmente asume la conducción del Estado. Y como mencionaste acá, tengo que, digamos, hacer una especie de análisis respecto a la derecha y consultarte cómo ves a la derecha latinoamericana, porque, digamos, en los últimos años se ha apelado a la división, ¿no? En Brasil ganó Bolsonaro a punta de un discurso bastante pesado, bastante marcado no escuché la pregunta. Con el odio y con la reacción de las personas. En Argentina se posicionó hace poco Javier Milei, que hasta hace 3 meses era poco menos que, digamos, un personaje de televisión y no alguien que puede llegar a tener poder. ¿Crees que están teniendo la misma fuerza de los últimos años la derecha, que va a ganar fuerza o más fuerza ese discurso pesado de odio, de exacerbar las emociones sociales? Yo creo que el caso de Milei es digamos, un economista de reality, totalmente neoliberal, que representa de alguna forma, no sé, a veces me parece un híbrido entre Menem y una versión media del futuro, media actualizada. A mí se me parece mucho a Menem, Milei, una mezcla entre Menem y Johnson, el del Reino Unido, ¿no? Es medio especial ese personaje. Por el peinado, que ¿no? Representa... Sí, exactamente, que representa lo que para mí es una instancia que se presenta en la región, porque toda situación emergente surge de todas líneas de pensamiento. El problema es cuando estas alternativas de alguna forma promueven el odio, promueven la destrucción del otro. Entonces son cosas, para mí Milei es un peligro. Ojalá, yo creo que su lugar es, su espacio son las escuelas de psiquiatría y de psicología de la Argentina para que lo estudien. Pero ojalá no llegue el país a manos de ese señor o de esas líneas de pensamiento. Pero al margen de eso, son alternativas legítimas en el sentido que la gente las está considerando y la gente las está pensando y las está votando, y para eso no podemos ser excluyentes. A mí Kast me parece más moderado en el sentido de que es un demócrata y lo demostró en esta elección. Bueno, también se fue moderando, ¿no? El discurso hace meses era un poco distinto, fue concertando con los grupos de mujeres y demás, ¿no? Entonces, digamos, él fue entendiendo, creo que en campaña, esperemos que a largo plazo, que no, digamos, debe tener un discurso más moderado. Bueno, Osvaldo, finalmente, para terminar, proyecciones para Ecuador en el 2022, mencionaste que necesitas que el Lazo se siente. ¿Cómo ves a la Asamblea de cara al 2022? Bueno, lo único positivo, si se puede llamar así, es que aparentemente por los resultados ya no estamos en las prácticas del intercambio de hospitales, de prebendas, de la forma más grosera como sucedió en el gobierno de Moreno, y que ha quedado totalmente en la impunidad. Se habla incluso de sobornos con fechas, con montos para X y Z asambleístas. Realmente es terrible lo que está sucediendo acá. O sea, aquí hay que ser correísta para que la justicia funcione en el acto. Claro. Ojalá la asamblea se fortalezca. Una vía para el progreso de una nación es que sus instituciones sean fuertes y sólidas. Ojalá la asamblea se fortalezca, ojalá Pachacuti retome su rumbo como alternativa que le había planteado, y ojalá el presidente encuentre el camino. Porque el país viene de vivir una situación particularmente complicada. Yo no sé qué tan viable sea la aplicación de estas reformas tributarias que afectan directamente a la clase media y qué resultados puedan tener. La elevación salarial sin duda es positivo porque le inyecta algo de liquidez a la economía y le afecta a los productores también. Creo que es como una afectación a la clase media y también a los empresarios. Vamos a ver si hay alguna reforma laboral, de qué tipo, si no conculca derechos. O sea, yo creo que están muchas cosas por verse, pero creo que este es el año definitivo en el sentido que se verá ya Lazo en todo su potencial, ¿no? Una línea que para mí, si hablamos de grupos de derecha, yo lo veo más a Lazo con la línea del pensamiento de la democracia popular. O sea, lo veo, creo que el resto de gente que lo rodea le sirve el café, le pasa la pastilla para que la tomen, lo acompaña en la noche, pero quienes realmente están gobernando y pensando es la ADP y compañía. El resto son guardias suizos. Bueno, después de ese muy buen comentario, nos despedimos, Osvaldo. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Esperamos que puedas volver en otra ocasión aquí en La Clave. A la orden. Un abrazo y gracias. Felices fiestas para todos.